¿Cómo se relacionan ciertos principios de la física cuántica con la hipnosis evolutiva? Y a su vez, ¿cómo eso se relaciona con el poder creador del lenguaje? Te doy la bienvenida a este directo, ya sea que puedas sumarte a través de Instagram o luego poder recorrerlo a través de YouTube. De mi parte te saludo, soy Pablo Lema, como todos los viernes, compartiendo estos directos en donde invitarte a ciertos viajes de conciencia, a que recorramos ciertos senderos que lo que te permiten es ampliar, conectar con el bienestar, conectar con la salud, amplificar tu conciencia, que es lo principal aún más en estos tiempos, y encontrar herramientas y estrategias siempre de una misma fuente. Dícese una integración de disciplinas y enseñanzas que nos vienen a transmitir y a legar un montón de contenido práctico para estos tiempos. Así que te saludo, muchísimas gracias, saludo a Celia y Rico, muchas gracias Celia por estar en el vivo sumándote. Agradezco a quien luego también se sume, ¿sí? Se integre, Logos Astral, Carolina Campani, muchísimas gracias, mi amor, también por acompañarme también en este espacio. Y agradecerte a vos, ¿sí? Ya sea que puedas sumarte, quizás que lo puedas ver en diferido. Agradecerte si me seguís en Instagram, ya sabes que es muy importante, no solamente por lo que tiene que ver con los seguidores, etcétera, sino con lo que uno puede compartir y que esta información, este contenido, estas lógicas, estas prácticas, todo esto que comparto llegue cada vez más a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Que después lo puedan también aplicar y comprobar. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que actives la campanita, que le des un clic a las notificaciones. Ya sabes que YouTube, si no, se olvida de notificarte cualquier novedad. Y también, si vos querés, podés sumarte a mi comunidad de Telegram, de Universo Fi, en donde comparto todas las semanas, la gran cantidad de días, contenido, ¿sí? Contenido que te aporta, contenido que te permite reflexionar, contenido que después vos podés trasladar a tu vida, ya sea cualquier situación en la que te encuentres. Y también, como te dije, que lo he cumplido, compartí en la comunidad más recientemente las claves ocultas del dinero y las finanzas y la economía desde un paradigma de creación consciente. Si vos querés realmente conocer cuáles son ciertas claves, ciertos tips, prácticas que he brindado especialmente para ese curso que brindé en enero de este año, 2023 Viajes hacia la Prosperidad, en la comunidad vas a acceder a una serie de videos y prácticas que te van a permitir realmente conectar con el dinero de otra manera. ¿Sí? Ya sabemos que, así como enseña la antigüedad, el todo es mente, todo lo que percibimos es mente, que significa que inicia en nosotros, y es importantísimo justamente cultivar y sembrar nuevas semillas, porque si no cambiamos las semillas, siempre nos vamos a encontrar con las mismas cosechas, ¿sí? Aunque después vamos a cambiar las cosechas y queremos que sean diferentes, etcétera, después las cosechas son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la semilla quedó intacta. Entonces aquí, lo que me propongo todas las semanas, a través de estos espacios, a través de las sesiones, ¿sí? 1 a 1, ya sea metanoia, ya sea de hipnoconciencia o ya sea de coaching, creación consciente, es ayudarte a sembrar nuevas semillas, sacar las semillas que están podridas y las cosechas que se puedan resolver, las resolvemos o incluso luego de solucionarlas las embellecemos. ¿Sí? Después también podemos hacer salir el sol, etc. Pero digo, lo principal, como siempre digo, es tu árbol. Es tu árbol. Acordate, todo inicia en vos. Bien, habiendo mencionado esto, esta intro, decirte que aún estás a tiempo, si todavía no te inscribiste, si todavía estás dudoso, dudosa, si lo estás pensando, estás a tiempo de inscribirte al taller online que voy a estar brindando mañana. Descubre el poder creador del lenguaje. ¿Cómo funciona el poder creador del lenguaje? Un taller de aproximadamente 3 horas que va a brindar en vivo a través de Zoom, que te invito a que te sumes, en donde ahí vas a comprobar in situ cómo funciona el poder creador del lenguaje y qué pasos específicos seguir para que te funcione, para que despejes canales que seguramente en muchos casos son los que están obstruidos y que por eso crees en muchos casos
que el lenguaje no te funciona, o que no hay que prestarle atención, o que las palabras se las lleva el viento, o que uno se pregunta, ¿por qué me encuentro con estas situaciones? Y no nos damos cuenta que, y mañana lo vamos a ver, y mañana lo vamos a recorrer prácticamente, que todo inicia en el lenguaje. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Todo inicia en el lenguaje. No te lo digo yo, lo enseñan los mayas, los aztecas, los alquimistas, los gnósticos, ¿sí? La enseñanza juna. Bueno, creo que por algún motivo lo recalcaron durante tanto tiempo y tantos años. Sin embargo, muchas veces, y acá empezamos a transitar lo que vamos a recorrer hoy, muchas veces estamos fijados a puntos de vista. Pensamos de la misma manera, los mismos patrones, sentimos lo mismo y muchas veces creemos que aunque eso suceda, igualmente puede haber cambios. Imposible. Imposible. No es posible cambiar algo en lo físico si primero no modificamos lo más sutil. ¿Qué es lo más sutil? Parte de eso más sutil es el lenguaje. Parte de eso. Lo que compone todo eso sutil en niveles más profundos los vamos a recorrer mañana. Por eso, estás a tiempo. ¿Cómo funciona el poder creador del lenguaje? Me puedes escribir, te puedes sumar. Está quizás por ahí muchas veces la excusa de, bueno, no puedo participar en vivo. Vas a recibir el video, vas a acceder al taller, puedes contar conmigo. Tenés dudas, consultas, me escribís por WhatsApp. ¿Sí? No es que haces el taller y listo. Chao, nos vemos, gracias por estar. No, me puedes escribir, puedes contar conmigo. ¿Sí? Así que cualquier duda, consulta, me puedes escribir. Hoy es el último día para inscripción. Ya hoy cierro las inscripciones. Así que todavía estás a tiempo. Si querés abrir nuevas puertas y tomarte la pastilla roja, te invito a que te sumes. Si conoces a alguien que le pueda interesar, que le pueda aportar, pues te invito y te agradezco que hagas también circular esta información. Mil gracias. ¿Sí? Entonces, te hablaba de los puntos de vista fijados, que muchas veces queremos generar cambios que no los vemos. ¿Sí? Nos preguntamos cómo cambio tal situación, cómo cambio mi relación con el dinero, con mi pareja, cómo hago para que mi pareja me entienda, etcétera, etcétera. Y entendamos lo siguiente, para esto vamos a recorrer estos principios cuánticos y lo vamos a unir a la hipnosis evolutiva. Como a mí no me gusta suponer, no voy a suponer que sabes de qué hablo cuando hablo de principios cuánticos. ¿Qué es eso? Uno puede decir, ¿qué es principios cuánticos? Ahora te lo explico. ¿Qué es la hipnosis evolutiva? Ahora te lo explico, vamos a eso. Principios cuánticos. ¿Qué es la cuántica? La cuántica básicamente, simplemente, claramente, o sea, trasladándola a lo cotidiano, es una rama científica no tradicional, por decirlo así, que lo que nos viene a mostrar, y les viene a volar en el buen sentido la cabeza a los científicos, es que la realidad no es tan real como parece. Y que muchas veces lo que funciona, esto es clave, lo vamos a recorrer mañana en la práctica. La lógica que tenemos aprendida para lo material es otra lógica para el mundo subatómico. ¿Qué significa subatómico? El mundo subatómico es lo mínimo de 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 lo visible. Por ejemplo, este mate. ¿Qué hay en la profundidad de este mate? ¿Sí? Si lo vemos con un aparato sofisticado que permite ingresar en la parte más profunda del mate. Lo que hay es un mundo que le llaman subatómico. ¡Salud! Ese mundo subatómico funciona de otra manera, totalmente diferente a lo físico, totalmente diferente. Es una locura, realmente. Y tiene otros principios, tiene otras leyes. Y cuando hablamos de mundo subatómico, lo podemos tranquilamente hacer un salto cuántico, y ahora lo conecto con el mundo subatómico, que es lo mismo que decir el mundo subconsciente.
el mundo subatómico, el mundo subconsciente, el mundo inconsciente. ¿Cómo podía ser que, si estudiamos los subatómicos de la materia, nos encontremos con algo diferente a cómo funciona nuestra mente inconsciente? Imposible que nos encontremos con algo diferente si siguen los mismos principios y leyes. Transmitido a través de la alquimia, del gnosticismo, de la Kabbalah. No hay algo afuera más que quien lo observa. Entonces, ¿se entiende este punto? Física cuántica estudian cómo funciona el mundo subatómico. Vamos a decirlo así, un cabalista te diría el mundo invisible. ¿Qué pasa en lo invisible? ¿Qué pasa en este momento en la mente de Pablo mientras está acá? ¿Qué pasa en este momento en la mente de Celia o en la de Carolina? ¿Qué sucede en este momento? ¿Cómo se están moviendo las partículas? ¿Qué está pensando? Todo eso, la física cuántica lo lleva a la rama de la ciencia. ¿Sí? Te lo conecté con la mente inconsciente cuando te dije principios subatómicos, sub por debajo, y con la mente subconsciente e inconsciente. ¿Qué es la mente inconsciente? Nuestra mente más profunda, nuestra mente, algunos dicen primitiva, ¿sí? A la que no tenemos acceso, a la que en un nivel podemos conocer a través de sus manifestaciones, nuestras palabras, nuestro lenguaje no verbal, y después también a través de nuestros símbolos, a través de nuestras emociones, que está todo el tiempo expresándose. ¿Y cómo se relaciona entonces los principios cuánticos con la hipnosis evolutiva? ¿Qué es la hipnosis evolutiva? La hipnosis evolutiva es un modelo hipnótico integrado que brindo desde ya mucho tiempo, es una disciplina que integra diversas enseñanzas chamánicas, alquímicas, respecto a la hipnosis. ¿Sí? O sea, es un modelo hipnótico, ¿sí? De herramientas, de estrategias, como por ejemplo el lenguaje generativo, por ejemplo el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los arquetipos, ¿sí? El lenguaje de los ancestros. Todo ese modelo está integrado a la hipnosis evolutiva. Y hay algo que aclarar, que no necesariamente necesitas, esto viene de Milton Erickson, estar en un estado con los ojos cerrados o de trance profundo para estar en un estado hipnótico. Eso es lo que vino Milton Erickson a mostrar. Vino a desmitificar que una persona en estado de trance tiene que sí o sí cerrar los ojos. No necesariamente. Estamos todo el tiempo ingresando en estados diversos de conciencia, en estados de trance. Todo el tiempo. Así que perdámosle el miedo. ¿Qué es el trance? Transito mi conciencia a otro estado. ¿Y cómo relacionamos principios cuánticos con la hipnosis evolutiva? Muy fácil. Vamos a ver el primer principio. A ver si te suena. Lo voy a hacer práctico y ya sabes que cualquier duda que vos tengas me lo puedes preguntar, ¿sí? O si no, después me escribís por mail. Primer principio. El observador modifica al fenómeno. ¿Qué significa esto? Que tus pensamientos, nuestros puntos de vista, tienen una influencia sobre eso que crees que es fijo e inmutable. 2 puntos, la realidad. El observador modifica el fenómeno. Muchas veces no cambian quizás tus situaciones. A muchas personas no les cambian las situaciones, siguen con lo mismo, el cuerpo ni les presta atención. ¿Por qué? Porque siguen intactos los mismos puntos de vista, las mismas creencias. Las creencias son el alimento de tu observador. Si eso no cambia, no es posible cambiar algo, por más que cambie algo físico. Por más que tomes pastilla A, pastilla B, pastilla C. No es posible. Se reorganiza el patrón y lleva el mismo código de la materia. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, alguien cree que el dinero es escaso, vivimos en una jungla, hay que competir, eso es lo que va a generar
su observador. Se va a encontrar con situaciones para que siga compitiendo, siga estresado y encima no gane algo. O sea, gane más de lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un observador que ni siquiera es tenido en cuenta. ¿Dónde habita ese observador? ¿En dónde? ¿En dónde está ese observador que está todo el tiempo digitando mi realidad sin darme cuenta? Bien. Ese observador muchas veces está condicionado por nuestro ego. La parte consciente, la parte preconsciente, nuestra identidad. La realidad es así, yo soy así, siento de esta manera. Eso es el ego. Y ese ego es un conflicto cuando evita lo que vos querés, ya sea un estado saludable, un estado de bienestar, hacer crecer tu economía, disolver estados de ansiedad, lograr dormir a la noche, sentirte confiada, confiado. Muchas veces eso es imposible porque delante se posiciona un ego, una identidad, un paquete de creencias. La hipnosis evolutiva con su modelo lo que hace es va más allá del ego y toma contacto con, nosotros le decimos, el jefe. ¿Qué es el jefe? Algunos lo entienden como el padre, ¿sí? Otros como el inconsciente. Es el jefe. El inconsciente está encargado de cómo respiramos, está encargado de nuestra salud, está encargado de nuestra piel, está encargado de nuestro pelo, está encargado de todo, del dinero, de todo. De todo. Y lo mejor es que ya está comprobado hace más de 50.000 años que hay una mente inconsciente, que somos cada uno en otro estado, algunos le llaman el niño, y que si no hacemos cambios ahí, por eso la clave fundamental de, como te lo he mencionado a través también de los Reels, de los trances, de los estados umbral de la mente, que generan una flexibilidad interna que permite hacer lo que el ego no sabe hacer, que es que está ajustado como una tuerca. ¿Viste una tuerca? Imagínate el ego como una tuerca que todo el tiempo uno ajusta. Y cuando uno quiere encontrar algo diferente en su vida, cuando uno quiere lograr algo distinto, lo que hay que hacer es aflojar la tuerca. Porque esa tuerca, si vos la aflojás, vas a poder acceder a otra información. ¿Se entiende este punto? Y acá lo conectamos con el segundo principio. Vimos el observador. El observador origina el fenómeno, lo modifica o lo repite. ¿Sí? Segundo observador. Segundo principio, que también está el observador. La realidad tiene múltiples facetas. ¿Qué significa esto? Lo que te decía la tuerca. Muchas veces por estar creyendo lo mismo, no cambia algo en nuestra realidad. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a verlo en dos ejemplos. Uno, a través de un experto de la hipnosis, que es Horacio Ruiz, que comparte un caso, y después te voy a compartir un caso vivencial basado en hechos reales. Un caso que muestra esto, ¿no? De que la realidad tiene, por así decirlo, múltiples facetas. Este principio inicia cuando, en el caso, había un niño que tenía una enfermedad en la piel, ¿sí? Es como si decir, le agarraba como una alergia, toda llena de escamas, o sea que nunca habían visto algo así. Y probaron absolutamente de todo lo que vos te puedas imaginar, todo lo que vos te puedas imaginar. Y no pasaba algo, o sea, no generaba un avance, no pasaba absolutamente algo. Cuando ese niño pudo tomar contacto con sí mismo, entrar en un estado umbral de la mente, que es lo que te menciono, un estado umbral de la mente, otros te lo dirán como un estado de hipnosis. A los 7 días se le puso la piel toda
roja, que daba miedo. Uno dice, ¿qué pasó acá? Y todas esas crostas, toda esa alergia terrible que tenía, se empezó a ir. Esos ejemplos lo que te muestran, después hay que ver varias cosas, ¿no? Si solamente aplica a lo sintomático o a lo más profundo que está generando eso. Pero eso te muestra cómo muchas veces, cuando algo no cambia, ¿sí? O sigue exactamente igual, cuando vos te permitís cambiar de paradigma, modificar, aflojar esa tuerca, accedes a otras realidades, a otros puntos de vista, a otros estados. Pero claro, la pregunta que te hago es, ¿querés eso? Muchas veces te gustaría cambiar, ya sea gestionar tu ansiedad para que descubras realmente lo que hay allí, no tengas estados de ansiedad, que puedas dormir bien, que no tengas dolores musculares, que tengas ideas creativas para tu empresa, para tu negocio. La clave te lo viene a decir este principio de la cuántica. La realidad tiene múltiples realidades. Lo que no es posible, por ejemplo, para un paradigma, ya sea una educación tradicional o una medicina tradicional, es posible para otro paradigma. Un chamán, por ejemplo, lo resuelve de otra manera. Y eso no significa que deje de ser tan válido como el paradigma que uno tiene como tradicional. Y que también es, ¿sabes qué? Pero no se dan cuenta muchas veces, es una creencia. Es una creencia. Recordá, no es lo que enferma lo que ingresa en la boca del hombre, sino lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca porque es una emanación de lo que habla su corazón. ¿Qué es el corazón para los alquimistas? Nuestro inconsciente. ¿Qué es tu corazón? Tu inconsciente. Que hoy se está comprobando que también piensa, que también obviamente siente y que es mucho más amplio que el cerebro, que usamos todo el tiempo, creemos que es el que la sabe todas, que la tiene todo claro. No, el corazón es clave. ¿Por qué? Porque el corazón es la manifestación física, parte de también nuestro inconsciente, nuestra mente inconsciente. Cuando no cambias algo, te lo digo por experiencia, haberme equivocado muchísimas veces, haber tropezado, embarrado hasta la cintura, me di cuenta que la clave para salir de todo ese barro, para limpiarte, para que vos puedas avanzar, es tu inconsciente, el contacto que vos empieces a hacer con tu inconsciente. ¿Sabes por qué? Porque de fábrica, por decirlo así, de fábrica, incluso biológicamente también, estamos separados. Por eso en el cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, hay un cuerpo calloso. Estamos separados. Hay algo que lo conecta, pero que a la vez los divide. Y cuando conectamos esos dos hemisferios, la clave son los trances. Y después la clave es incorporar esos trances a lo cotidiano. No es que vas a tener que estar con los ojos cerrados caminando ni durmiendo. Al contrario, te ampliás cada vez más. Ahí empiezan a cambiar un montón de cosas. Vamos con el tercer principio. Y hay muchos más, pero te invito aquí que si vos querés que siga recorriendo principios de la física cuántica integrados con la hipnosis evolutiva, me lo hagas saber en los comentarios. ¿Sí? ¿Qué te pareció este directo? ¿Qué te aporta? ¿A qué te expande? ¿Con qué te conecta? ¿Querés que siga profundizando en estos principios de física cuántica con la hipnosis evolutiva? Hacémelo saber en los comentarios. Si quiero, Pablo, seguir con estas temáticas. ¿Para qué? Pues me brinda un feedback importantísimo, que si querés más, vamos por más. ¿Sí? Podemos abrir el camino mucho más. ¿Sí? Vamos al tercer principio. La conciencia no conoce distancias. La conciencia no conoce distancias. ¿Qué es eso? No te estoy hablando de la conciencia como lo consciente.
No te estoy hablando de la conciencia como lo consciente, sino te estoy hablando como la conciencia, ¿sí? Como esa, imagínatela como una fuerza, ¿sí? Como un campo, que a su vez tiene esa parte inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que me va a servir un mate, que me acompaña también, además de ustedes? ¿Qué significa que la conciencia no conoce distancias? Lo que conoce distancias es, sí, nuestro ego. Nuestro ego es una ventana dentro de un salón con múltiples ventanas. Pero el ego es una ventana. Una solita ventana. La conciencia va más allá de esa ventana. Cuando nos lo permitimos. Parte de esa conciencia, te voy dando un tip para mañana, profundizarlo, llevarlo a tu cuerpo, que eso es lo principal. Te estoy diciendo que el cuerpo es manifestación del inconsciente. La conciencia está enamorada del lenguaje. Para mañana, ¿vale? Lo seguimos recorriendo. La conciencia está enamorada del lenguaje. Entonces, ¿qué significa que la conciencia no conoce distancias? Que muchas veces creemos que somos lo que pensamos, somos lo que creemos. Y si yo te pregunto, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le pedís ayuda a un árbol para tu cierto problema? ¿Qué consejo tiene un árbol para brindarte a vos? Quizá me puedo imaginar la cara, ¿sí? Quizás, porque estamos entrando en un terreno más chamánico, más hemisferio derecho, más artístico, pero recordé que la clave está ahí, en lo artístico. Por eso te lo comparto. Por eso en la antigüedad se le llamaba el sendero del artista, o el sendero del artista con las vertientes de artista, como el artista, el actor, o ser artista de tu vida. Entonces, la conciencia muchas veces, que no conoce distancias, las distancias las ubica el ego, o sea, las tiene el ego con su personalidad. Cuando vos pensás de la misma manera, cuando crees que la culpa, por ejemplo, está en tu marido, en tu pareja, cuando crees que la culpa está en el gobierno, cuando crees que la culpa está, por ejemplo, en qué me van a hacer, cuando crees que la culpa está en tu mamá, en tu papá, ahí es cuando te estoy diciendo que la conciencia está limitada. Eso no significa que esté mal. Ojo, lo aclaro. Está limitada a un punto. Y eso se trabaja. Es parte de lo que hago. No solamente en mí, sino también en algunos de los que hoy están aquí en vivo también. Entonces, te voy a contar un ejemplo para ver esto de que la conciencia no conoce distancia, de lo que quise probar cuando tenía aproximadamente 13 años. ¿Sí? Desde los 8 años que me apasiona el mundo de la alquimia, de la mente, de la magia, desde los 8 años. Y aún recuerdo aquella vez cuando estaba practicando, estaba haciendo unas prácticas de, uno podría decir, de meditación, ¿sí? A los 13 años, creo que 12, 13 años por ahí. Y en ese momento me acuerdo que le había pedido un favor a mi mamá, ¿sí? Por ejemplo, que ya que ella salía del trabajo y le quedaba cerca una librería, si podía pasar por la librería para comprar algo, ¿sí? Hacer ese trámite. En ese momento, jugando, porque este es un pensamiento mágico y maravilloso, jugando, el que se toma las cosas muy en serio es el ego. Cuando vos ves que en tu vida no puedes cambiar algo, es porque en algún punto te está mostrando que quizás te estás tomando muy en serio. ¿Sí? Muy en serio, pero no con responsabilidad, sino muy serio, muy estático. Entonces, no puede flexibilizarse o cambiar algo así. ¿Sí? Por eso, la hipnosis evolutiva lo que te permite es una flexibilidad de punto de vista, de creencias, de emociones, un montón de recursos. Entonces,
yo empecé a jugar en un estado relajado, que es fundamental, de que me trasladaba a la conciencia, o sea, conectaba, ¿sí?, con la conciencia de mi mamá en ese momento, más allá de la distancia, que era en otro barrio, y yo podía ver a través de ella, por ejemplo, cuando entraba a la librería, ¿sí?, cuando compraba lo que tenía que comprar y con qué billete pagaba. ¿Sí? Te lo estoy diciendo hace mucho tiempo. Como un juego. Como un juego. Cuando llega, ¿sí?, y bueno, cuando llega con ese, por así decirlo, con ese pedido de la librería, como curiosidad, ¿sí?, como curiosidad, porque como te digo, funciona así, y funciona cada vez mejor cuando lo haces desde un lugar de juego. No que te lo tomas así muy serio, obsesivo, ay, por favor que funcione. No. Le pregunté con qué billete había pagado eso que había comprado en la librería. Y me sorprendí cuando me dijo, el mismo billete que yo había visto en ese juego. El mismo. Incluso después lo que me contó es lo mismo que había visto en esa experiencia de juego. Vamos a decirlo así. Aclaro, sin alucinógenos, sin tomar químicos. Lo aclaro por la duda. Lo aclaro por la duda, ¿sí? Porque hay mucha desinformación respecto a ciertos temas, ¿sí? Así que no nos vayamos por los químicos, ni cosas raras, ni extrañas, ¿sí? Esto es algo que se puede aprender totalmente natural y hacerlo natural. Porque es natural, en realidad. Es una habilidad y son recursos. Entonces, ¿qué me di cuenta de eso? ¿Qué pude comprobar a través de eso? Que podemos trasladarnos, jugar con nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia sale de un punto fijo llamado personalidad, identidad. Ahí fue cuando de mi experiencia, después de muchos años lo pude entender a través de mis formaciones, investigaciones y viajes, esta locura que en ese momento, digamos, me sorprendió, esto es decir, ¿cómo es posible esto? ¿Sí? Aquí es algo que comparto contigo, no me lo creas, sino que si vos querés, experimentalo. Y volviendo al inicio, ya cerrando y abriendo, para el que quiera seguir profundizando mañana, esto lo que te permite, como te lo mencioné, es flexibilizar los moldes de lo que consideramos realidad. Como diría un chamán, nuestra realidad es simplemente una descripción de la cual estamos convencidos. Si estamos todo el tiempo escuchando lo mismo, mirando la tele, que el peligro, que esto, no digo que eso no sea así, pero si estamos hipnotizados en el peor de los sentidos, porque esa hipnosis no tiene algo que ver con la hipnosis evolutiva que te despierta y te amplifica cada vez más la conciencia, a la diferencia de la hipnosis manipulativa que cierra la conciencia. Si estamos todo el tiempo encapsulados en eso, sobre todo despertando emociones que no nos convienen, ten en cuenta que sin darnos cuenta estamos colapsando esa onda en partícula. ¿Qué significa eso? Estamos llamando que en nuestra realidad entre eso, sin darnos cuenta. Porque estos son principios, y vamos a verlos mañana, que funcionan así, milimétricamente, así, tac, a la velocidad de la luz. Y uno muchas veces los pasa de largo. Es como decir, te vas a dar cuenta mañana en el taller que las emociones ya no son solamente algo que vos sentís, sino que son puertas de acceso. Ahí es diferente. Ya no son siento esto, me siento triste, me siento alegre, me siento bárbaro, genial, sino que son puertas de acceso. Puertas de acceso, sí, también al poder creador de tu lenguaje. Pues acordate que el lenguaje es mucho más que palabras. Muchísimo más. ¿Sí? Así que bueno, está el sendero abierto aún que te puedes escribir. ¿Sí? Puedes escribirte con todo lo que implica y puedes inscribirte para participar mañana, un taller online de 3 horas, donde también vas a recibir la grabación y donde también vamos a recorrer los tips, las claves de cómo funciona el poder creador.
ya sea que seas terapeuta, que seas empresario, que te dé curiosidad, ¿qué es esto del lenguaje? ¿Cómo funciona? Y sobre todo que puedas comprobar que en vos hay una fuerza benéfica llamada inconsciente. Y que, ¿sabes qué? Puedes tomar contacto con tu inconsciente de una manera muy simple. Claro, si conoces cuál es la llave que abre esa puerta. Porque como te mencioné hoy, nos han educado a que todo eso es ficción, mentira, o en el peor de los casos, es peligroso. Con conciencia, ética y disfrute, los peligros se disuelven. Así que, desde ya, ojalá hayas disfrutado de este directo, te aporte, lo puedas trasladar a tu vida. Desde ya, muchísimas gracias a Verónica Redondas, mil gracias, Vero, y nos vemos mañana. A Nati Rech, a Diana, a Logos Astral, a Celia y a quien luego se encuentre con este directo. Otra cosa, siempre que estoy mencionando como un eslogan, no creas algo de lo que te he mencionado, no lo creas, experimentalo. Mañana nos encontramos también para eso, para experimentarlo. Estás a tiempo, inscribite, nos vemos y hermoso fin de semana para todos y nos estamos encontrando a través de Telegram, las redes sociales, sesiones 1 a 1 y diversas actividades. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.